Guerreros SME en entrevista a Carlos de Buen. Situación actual de ex trabajadores de Luz y Fuerza 12 de octubre del 2012. Últimos días, los voceros del Sindicato Mexicano de Electricistas han afirmado que han ganado un amparo y una batalla legal definitiva en contra del gobierno de la República y que la Comisión Federal de Electricidad tendrá que aceptar a los trabajadores de la Comisión Federal de Luz y Fuerza del Centro, como patrón sustituto. El gobierno de la República dice que no es un triunfo definitivo, pero vamos a conversar con Carlos de Buen. Él es abogado, laboralista y representante jurídico del Sindicato Mexicano de Electricistas. Carlos de Buen, muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Muy buenos días. Carlos, a ver, cuéntanos en primer lugar, sé que es una decisión de un tribunal de circuito. ¿Cuáles son los términos de esta decisión? ¿Qué significa legalmente y por qué el gobierno dice que no es definitivo? Bueno, a ver, es una decisión en amparo directo que en términos generales es definitiva y que pues excepcionalmente admite un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, esto es lo que está invocando el gobierno, que todavía tiene esta posibilidad de acudir a la Corte. Ahora, hay que regresar un poquito. Este es el juicio que promovió el SAE, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda, que es el encargado, digamos, de administrar los bienes de la extinta Luz y Fuerza, en el proceso de la liquidación. El SAE promovió ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un juicio para que le aprobaran la terminación de las relaciones de trabajo por fuerza mayor, haciendo consistir esa fuerza mayor en el decreto de extinción de Luz y Fuerza. La Junta, pues al poco tiempo, estamos hablando ya de que ayer se cumplieron 3 años del cierre de Luz y Fuerza, la Junta aprobó la terminación, lo cual no es raro porque las juntas de conciliación y arbitraje pues son apéndices del gobierno federal y no tienen ninguna autonomía, en fin, ese es uno de los grandes temas que la reforma laboral no ha querido tocar, por cierto, no tendríamos que tener jueces sino estos aparatos administrativos con funciones jurisdiccionales, pero en fin, eso es harina de otro costal. La Junta aprobó pues la terminación, promovimos un juicio de amparo, se fue al segundo tribunal colegiado, se intentó que la Suprema Corte atrajera ese asunto, y esto es muy importante por el recurso que estamos señalando. La Suprema Corte dijo en ese entonces que no tenía por qué atraerlo, porque era un asunto que jurídicamente hablando, no económicamente hablando, ni socialmente, pero que jurídicamente hablando no representaba ningún interés particular, una importancia particular, y que además no había ningún tema de constitucionalidad ahí, sino meramente de legalidad. Y esto, insisto, es muy importante porque precisamente el recurso de revisión ante la Suprema Corte, en un amparo directo, solo se puede promover cuando se ha declarado inconstitucional un artículo de la ley, que no es el caso, o cuando se ha hecho una interpretación directa de la Constitución, que tampoco lo es. En todo caso, la sentencia del colegiado pues invoca artículos que se invocan en todo juicio de amparo, el 14, el 16, garantías de legalidad, audiencia, en fin, exhaustividad por el artículo 17, pero ni siquiera acude el texto de estos artículos. Entonces hay una invocación, no una interpretación. Y pues, insisto, la Corte ya dijo de antemano, cuando decidió no traer el asunto, que no había temas de constitucionalidad, entonces podría rechazarlo la Corte. Ahora, ¿qué significa esto para los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro? ¿Significa que la Comisión tiene que tomarlos, tiene que volverlos a despedir, tiene que meterlos aunque no haya trabajo para ellos, pagarles un sueldo, en fin, ¿qué significa para los trabajadores de Luz y Fuerza? No, bueno, está obligado a reinstalarlos por lo pronto, tarde o temprano. ¿Y por qué digo tarde o temprano? Bueno, porque hay otro juicio que es el que promovió el SME en contra de Comisión Federal de Electricidad, de Luz y Fuerza y del SAE, en donde precisamente se les dice, bueno, tú me despediste injustificadamente, me tendrás que reinstalar, pagar salarios vencidos. Los trabajadores que en estos 3 años han alcanzado las condiciones de la jubilación, pues tendrán que ser jubilados. Y ese juicio pues tuvo la puntada, por decirlo de alguna manera, el SAE de ofrecer la profesional de 20 y tantos mil trabajadores.
entonces todavía no se liquidaban todos los que se liquidaron, y ofrecieron a todos los trabajadores que no se habían liquidado. La Junta la admitió indebidamente porque no servía para nada esa confesional, es decir, lo único que tendría por objeto en todo caso sería ver si hay algunas diferencias entre el salario que se invocó en la demanda y el que se invocó en la contestación o la fecha de ingreso, cosas de este tipo, digamos, en una demanda de 44,000 trabajadores, pues puede haber diferencias por incapacidades, cosas de estas que uno cuenta, que el otro no, en fin, ¿no? Todo lo cual tendría que haberse resuelto pues en base a documentos, a expedientes, a recibos, a contratos. Carlos, pero son 16.600 trabajadores, todos ellos tendrán el derecho, ¿y a partir de cuándo podríamos ver efectivamente que pues se reinstalen y sean favorecidos y finalmente pues ya no se hable de esta situación en la que pues se están viviendo después de varios años? Bueno, ese es el problema, Lupita, por eso hablaba yo un poquito esta vuelta de las confesionales, porque desahogar 22,000 confesionales requiere de muchos años. La Junta había empezado a señalar de 20 en 20, ¿no? Cada día 20, y bueno, pues ustedes se dan cuenta los días hábiles del año, y serán 5 años, suponiendo que se desahogaran todas inmediatamente. O sea, esto significa que de no quitar esas confesionales, y esto hoy ya no se puede hacer más que como un acto, digamos, directo del propio SAE, en este caso, de no quitar esas confesionales, ese juicio va a durar todavía muchos años. ¿Qué es lo que pasa? Que ya lo perdieron. Este es un caso un poco extraño, ¿no? En un juicio que ya saben que hay un patrón sustituto, ¿no? La Comisión Federal de Electricidad ya lo dijo el colegiado, y que no hubo fuerza mayor para el despido. Entonces, cada día que pasa son millones de pesos de salarios vencidos, y hay una enorme responsabilidad porque Lupita, tú, Sergio y yo y muchos más vamos a tener que pagar esos salarios de estos trabajadores por el tiempo que dejen pasar antes de la reinstalación. Entonces hay una responsabilidad gigantesca de las personas físicas como funcionarios que tienen, digamos, la posibilidad de acortar eso. Entonces me parece que sería una gran irresponsabilidad pues continuar con esto, y por lo tanto creo que sí, que van a promover su recurso de revisión, ya lo anunció el secretario de Gobernación. Creo que estoy seguro pues que la Corte lo va a rechazar, ni siquiera lo va a analizar, va a decir no hay problema de constitucionalidad y queda firme la sentencia del Tribunal Colegiado. Y bueno, creo también que el nuevo gobierno tiene todo el derecho del mundo a decirle al gobierno saliente, oye, pues no mereces este problema, reinstálalos, y no sé, si no hubiera en este momento el dinero, que son varios miles de millones de pesos para pagar los salarios vencidos de los 16.599 trabajadores, que es el número que maneja el SME, pues por lo pronto insértalo en el presupuesto de egresos del año que entra, pero resuélveme el problema lo más que se pueda resolver, no mereces esta salvajada que hiciste hace 3 años y que yo no tengo por qué heredar, pero bueno, pues quiero heredar así, en estos 50 días que quedan no se resuelve de esa manera, ¿no? Bueno, pues gracias, Carlos de Buen, representante jurídico del Sindicato Mexicano de Electricistas. No, hombre, gracias a ustedes. Hasta luego. Muy buenos días, Carlos. Bueno, pues ahí está esta explicación. Además, debo decir de Carlos de Buen, que es un abogado laboralista muy reconocido, de un despacho que se ha especializado en esta materia desde hace mucho tiempo. guerrerosesme.blogspot.mx